Este es el título de la ponencia, Civilización en Occidente, una elástica realidad, un término que quizá podría cambiarse por imaginada realidad, ¿no? Em, bueno, nada, mi nombre es Julio López Saco, soy profesor en la Universidad de Minho, en Braga, en Portugal, y en la Universidad Francisco Marroquín, que tiene sede en Panamá, en Madrid y en la ciudad de Guatemala, ¿no? La idea de esta presentación es, bueno, llevar a cabo una reflexión crítica sobre lo que es civilización y Occidente. Y en función de eso, pues vamos a dividir, digamos, la presentación en tres partes que podríamos más o menos subtitular del siguiente modo: civilización Occidente como una pareja indisoluble. En segundo lugar, una nueva escena de reconversión, en el mejor de los casos. Y una tercera que implica una suerte de impositiva entelequia, ¿no? Lo cierto es que, bueno, civilización y Occidente han formado desde el siglo XVIII una pareja bien avenida, que, bueno, se fundamenta en la idea de recuperar, de revalorizar el clasicismo greco-romano y juntarlo con el factor cultural e institucional del cristianismo, es decir, un poco el fundamento, por lo tanto, del pensamiento occidental. Eh, en cualquier caso, no deja de ser realmente pues, una construcción intelectual europea, una construcción mental a la que acabará vinculándose Estados Unidos como foco capitalizador, además de una parte importante de ese occidente, también el resto de América, por supuesto, pero principalmente Estados Unidos un poco como líder, digamos, ¿no? Fijado en un concepto decimonónico de progreso, hoy bastante más que discutible, de hecho, con una Europa que estaba en plena expansión colonial e imperialista, ¿no? Por lo tanto, no deja de ser un concepto totalmente difuso, eh, sin un anclaje real, sobre todo si lo miramos de cara al otro, es decir, a aquel que no es Occidente o a aquellos territorios que no son Occidente, con el fundamento en civilizaciones de base cristiana europea, que luego serán exportadas a través del colonialismo y el imperialismo de franceses, de ingleses o de españoles hacia el resto de los continentes, ¿no? Por lo tanto, hacia Oceanía, Asia y naturalmente América. Em, Hablamos de civilización porque este es el punto aquí un poco de reflexión inicial, cuando una serie de valores, de creencias, creencias que no son necesariamente y únicamente religiosas, creencias fundamentalmente además laicas, costumbres, preceptos morales que pueden ser fundados en un ámbito cristiano, sobre todo católico, pero que luego adquieren un laicismo, ¿no? Leyendas, mitos y formas de vida de sociedades que se consideran desde la antropología como sociedades a las altas culturas, ¿no? Como si las demás fueran bajas y por lo tanto menos culturas o menos culturales que estas altas culturas, ¿no? Esto es algo que hoy pues también ya está fuera de lugar, ¿no? Y que configuran, por lo tanto, una identidad cultural amplia, imponiéndose y difundiéndose por el resto del mundo, ¿no? Em, Esto en lo que atañe, digamos, a este emparejamiento que decíamos como primer elemento, ¿no? Este pareja indisoluble. En relación a lo segundo, la nueva escena de reconversión posible o plausible, quizá más que una disolución de Occidente, que eso es difícil que acontezca, pero sí un reacomodo, vamos a decirlo de esta manera, podríamos decir que la civilización es o debe ser o debiera ser
igualdad unitaria de la humanidad, ¿no? Que aglutinase, por lo tanto, una pluralidad de culturas, como son las que efectivamente existen, centrándose en una serie de principios civilizatorios globales, es decir, que están presentes, por lo tanto, en todas las culturas humanas que hacen vida en este planeta. Los valores occidentales más destacables, como pueden ser, entre otros, la separación del Estado y la Iglesia, como poderes fácticos, el constitucionalismo, los derechos humanos, que naturalmente pues valoramos en su justa medida, como tiene que ser, el sentido del individualismo, el liberalismo político y económico, no son, sin embargo, únicos de Occidente y en todo caso, no son sentidos am, como imprescindibles por las sociedades no occidentales, que realmente desean modernizarse, ciertamente, pero en esa modernización no va implícito la necesidad de adoptar aspectos culturales foráneos que arriesguen los suyos propios, lo cual es perfectamente entendible, por supuesto, ¿no? Y ahí viene uno de los problemas, la valoración del otro y por lo tanto una mirada que no sea subjetiva o despreciativa en muchos casos, sino valorativa, ¿no? De ese otro. Entonces, tenemos que ser conscientes que la diferencia, la serie de diferencias culturales existentes, es la clave para las sociedades no occidentales, sin que tengan que existir esa serie de fronteras imaginarias que se han establecido entre lo que llamamos civilización occidental y el resto que no lo es. Fronteras que además han sido fluidas con el paso del tiempo y que han cambiado según en qué momento, en qué época histórica. Es decir, llámense estas las fronteras de la ortodoxia, como se puede observar ahí, o del Islam, que ha sido muy utilizada en cierta época y sigue siéndolo, o también la de la Unión Soviética, ¿no? En la época de la Guerra Fría. De hecho, la de la Unión Soviética fue primaria frente a la del Islam, que vino después, ¿no? Digamos que los malos, por ejemplo, los malos de las películas, de muchas películas hollywoodienses, eran soviéticos, ¿no? Espías y todo esto, y después dejaron de ser soviéticos cuando ya la URSS colapsó para comunistas, ¿no? Y con esto, naturalmente, no estoy negando, ni muchísimo menos, pues el radicalismo islámico y este tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando del Islam en general. También podría ser la China de Mao, la China comunista. La China de Mao es, bueno, la China actual, digamos, sigue siendo una China comunista, pero con diferencias obvias con la China de Mao, o Siria como lugar de anclaje del ejército islámico, por ejemplo, etcétera. Es decir, que han sido, como digo, fluidas esas fronteras, ¿no? Y creadas desde Occidente, es decir, para separarse. Y toda frontera, en lugar de vincular, separa, en este caso, ¿no? La idea es separar, separar lo bueno de lo malo, el trigo de la paja, digamos, ¿no? El fruto de lo que no tiene validez. Y la última parte tiene que ver con lo que podemos llamar como una impositiva entelequia, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, Occidente es un constructo, ya lo hemos dicho, una invención de Europa por parte de los europeos, un discurso de imposición, y el que controla el discurso, ya saben ustedes que es eh, pues el que tiene mayor poder, ¿no? Frente a los que no tienen el discurso, no lo tienen elaborado de la misma manera, ¿no? Un concepto abstracto relativo a una sociedad avanzada que ha sido de utilidad al imperialismo europeo y mediante el cual las sociedades civilizadas, comillas, tendrían la obligación moral de ayudar a otras
a recorrer ese camino que previamente ellas ya habían emprendido. Bien, por lo tanto, una superación moral, ¿no? de parte de Occidente frente al resto. La noción entonces de civilización se ha empleado, por lo tanto, como una justificación natural, como un argumento moral por parte del imperialismo europeo, con la intención última de educar, ¿no? Educar a otras sociedades. Ha tenido el impulso suficiente para moldear todo lo que se concibe como el mundo moderno. Am, En lo tocante a las civilizaciones no occidentales, además, la tendencia ha sido siempre, al menos la preferencia, a imaginarlas, no a recrearlas históricamente, muchas veces a imaginarlas como sociedades tradicionales y estáticas, y en consecuencia, a partir de ahí, como sociedades inferiores. Es una dinámica que evidentemente va a tener que cambiar para el bien de todos, habría que decir, ¿no? Am, y para que una globalización real, y sería largo de discutir hasta dónde tenemos una globalización, fuese finalmente efectiva y eficaz, ¿no? Bueno, en fin, este era más o menos, creo que me he ajustado al tiempo, ¿no? Lo que quería contarles de manera breve, un tanto apresurada. Quisiera finalizar, bueno, pues agradeciendo naturalmente a los responsables de la organización del tercer congreso. Me parece una iniciativa estupenda y muy atrayente. Y también, en segundo lugar, pues a mis estudiantes y a los colegas por aportes y discusiones muy edificantes que fueron mantenidas y han sido mantenidas en clase o en eventos académicos. De esta manera que, bueno, pues muchas gracias y esto es lo que quería contarles.